Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social, ¿verdad? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta noche damos muchas gracias a Dios por poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Y bueno, en esta noche, bueno, vamos a estar compartiendo nuevamente una reflexión bíblica que el Señor ha permitido en este día para compartir con el pueblo de Dios y el Señor edifique a su pueblo. Y damos gracias a Dios y también damos toda la gloria, toda la honra y el honor a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo, por darnos esta preciosa y maravillosa oportunidad de poder compartir su palabra con su pueblo precioso, con su pueblo amado, con la iglesia. Bienvenidos sean, amados hermanos, y en esta noche vamos a estar hablando acerca de una reflexión bíblica que hemos puesto por título los asesinos de la comunión íntima con Dios. Los asesinos de la comunión íntima con Dios. Y mire, como cristianos, una de las cosas más maravillosas que, bueno, como seres humanos, más que nada como seres humanos, una de las cosas más maravillosas que le puede acontecer a un ser humano es poder entablar precisamente una comunión íntima, una comunión profunda con Dios, ¿verdad? Una intimidad con el maravilloso y glorioso Dios de los cielos. Y bueno, todo cristiano definitivamente, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies de Cristo, a la hora de que nosotros nos enlazamos, nos unimos espiritualmente con el Señor Jesucristo a través de nuestra fidelidad y obediencia, a través de nuestra fe puesta en Él. A partir de ese momento es que se inicia y podemos iniciar una relación profunda, una relación cercana, una verdadera relación, lo cual llamamos comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y bueno, desde luego hay gente que desafortunadamente no puede, por X o Y razones, ¿verdad? Por su incredulidad, por su rebelión, por no querer creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o bien porque nunca le han hablado ni le han predicado acerca del Señor Jesús. Hay gente que pues desgraciadamente no puede tener a uno una comunión íntima con Dios. Pero bueno, quienes tenemos una comunión íntima con el Señor, una comunión íntima con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la comunión íntima no solamente lo sabemos, sino lo hemos experimentado, que es lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más glorioso que una persona pueda experimentar, pueda estar viviendo, ¿verdad? Porque a través de esa comunión íntima con Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas, ha venido a nuestros corazones y su Espíritu nos ha dado una plenitud espiritual, una llenura espiritual. Y esa plenitud espiritual nos ha dado mucha paz, mucho gozo, mucha felicidad en nuestras almas, en nuestros corazones, una quietud en nuestra alma, la paz del perdón de Dios, ¿verdad? A través de la comunión íntima con Dios, de la comunión íntima con el Señor, ha venido a nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, ha sido algo muy maravilloso y glorioso para nosotros poder estar en una comunión íntima, una comunión cercana. Comunión íntima tiene que ver con una cercanía real y verdadera con el Dios de los cielos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con nuestro amado Espíritu Santo. Y al entrar en una comunión íntima con Dios por medio de la fe en el Señor Jesús, verdaderamente la vida del ser humano, la vida del hombre, pues es revolucionada de una forma impresionante porque pasamos de vivir en el mundo normal, ¿verdad? De vivir una vida común y corriente, una vida normal, a vivir en otro mundo muy diferente. Verdaderamente no es que salgamos de esta atmósfera, no es que salgamos de este mundo, ¿verdad? No es que nos volvamos locos, pero verdaderamente el que ha entregado su vida a Cristo y a través del Señor Jesucristo ha entrado en una comunión íntima con Dios, empieza a vivir en otro mundo muy diferente y ese mundo es el reino de los cielos. Verdaderamente es algo maravilloso poder haber podido entrar en la comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Porque como vuelvo a repetir, esa comunión íntima con Dios te da paz, te da mucho gozo, mucha plenitud, mucha felicidad, cosas que llenan el alma, ¿verdad? El corazón, el espíritu, embargan nuestra alma, nuestro corazón, y son cosas verdaderamente maravillosas, indescriptibles. A veces, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, empezamos a caminar con Dios a través de Cristo Jesús, verdaderamente es algo maravilloso. Te sientes como si estuvieras flotando, se lo digo por experiencia, te sientes como si estuvieras caminando, flotando en el aire, ¿verdad? De lo bien, de lo maravilloso que te sientes.
Y gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia que nos ha permitido entrar en una comunión íntima con Dios, el Padre Celestial, ¿verdad? A través de su amado Hijo Jesús. Acuérdese de esto y bueno, yo sé que la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Quizás alguien de los nuevos que están empezando a tener una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo no lo sepan, pero y a lo mejor alguien, ¿verdad? Alguien de nuestros amigos que no es creyente todavía en el Señor, eh, no lo sepa, pero Dios en su palabra nos dice que la única forma de poder entrar en comunión íntima con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe y obediencia en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús dijo, está registrado en San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre, nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mí. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre puede entrar, entablar esa relación, esa comunión íntima, profunda, real y verdadera sobre todo con Dios, con el Padre Celestial. Y bueno, ahora bien, una vez que entramos a esta comunión íntima, la vida del hombre, como acabo de mencionar, se vuelve muy diferente, es revolucionada, ¿verdad? Empiezas a vivir en otro mundo y definitivamente no hay cosa que el cristiano más desee y más anhele que esa comunión íntima con Dios jamás y nunca desaparezca. ¿Por qué? Porque te sientes tan bien, te sientes maravilloso, ¿verdad? Te sientes, o sea, sientes que es lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más padre, como dicen los chavos, ¿verdad? Que te pudiera ocurrir. Pero todo creyente, todo cristiano debe saber que hay cosas que pueden afectar esa comunión íntima con Dios, esa cercanía con Dios y obviamente todo el placer, deleite y bienestar que nos produce poder tener una comunión íntima, profunda y verdadera con Dios. Y verdaderamente, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y a través de la experiencia sabemos que hay cosas verdaderamente, cosas espirituales que son asesinos de la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y cuando digo espirituales no me refiero principalmente al diablo o a los demonios, sino que me refiero a cosas que espiritualmente nosotros hacemos. Mucha gente piensa, ¿verdad? Mucha gente piensa que el diablo es el único que puede alejarnos de Dios y de la comunión íntima con Dios. Es el único que puede sacarnos de esa comunión íntima con el Señor, pero no es así verdaderamente. Realmente los que generalmente, porque el diablo, aunque se nos oponga, la palabra de Dios nos enseña que Satanás, ¿verdad? Que el diablo y las fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? Las fuerzas del enemigo, pues el Señor las ha puesto debajo de la planta de nuestros pies, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, ustedes podrán hollar serpientes y escorpiones y nada, y les he dado potestad sobre toda fuerza del maligno y nada les dañará. La realidad de las cosas es que los que podemos afectar nuestra comunión íntima con Dios, nuestra relación cercana, profunda, real y verdadera con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, somos nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces pensamos, como decimos, y a veces hay malas doctrinas que enseñan o sea, ven al diablo en todo, ¿verdad? Y piensan que el diablo te puede tener atado. Se le llama demonización en los cristianos, una herejía que definitivamente es algo totalmente falso porque es imposible creer, ¿verdad? Ni la Biblia lo apoya. Es imposible decir y creer que una vez que has venido a los pies de Cristo, el diablo te tiene atado o te puede tener agarrado de un lado y el Señor del otro, ¿verdad? Y por eso es que no puedes avanzar en tu vida espiritual, en tu relación, tu comunión íntima con Dios. Eso no es así, eso no es cierto. Y como digo, normalmente pensamos que el diablo es el principal actor o el principal asesino de la comunión íntima con Dios, aunque sí, claro, obviamente él va a contribuir, ¿verdad? A que los asesinos de la comunión íntima con Dios obren en contra de nosotros y en contra de la relación que tenemos con el Señor, con el Padre, ¿verdad? De esa comunión íntima. Y bueno, en esta hora quisiera empezar a entrar un poquito más en detalle acerca de los asesinos de la comunión íntima. Y déjeme decir una cosa antes de continuar. Si usted no tiene una comunión íntima con Dios, yo le animo, le pido por favor que usted busque acercarse cada vez más a Dios.
que busque tener esa intimidad, esa profundidad, porque solamente al estar en intimidad con Él, en la profundidad con Él, es que podemos recibir todo lo que Dios puede proporcionarnos, ¿verdad? Mire, mucha gente se la pasa cuando se acerca al Señor, cuando se acerca a Dios, se la pasa buscando la prosperidad material, económica, la bendición material, la bendición económica. Y ese es el peor error, buscar a Dios por eso. Debemos de buscar a Dios, primero que nada porque Dios es bueno, porque nos ama. Número dos, debemos de buscarlo porque nosotros debemos amarlo a Él por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y tercero, ¿verdad? Siendo quizás un poquito convenencieros, por decirlo así, debemos de buscar al Señor, debemos de buscar a Dios y tener esa comunión íntima, porque solamente en su presencia, en la comunión íntima con Dios, hay plenitud de gozo, hay abundancia de paz, de gozo, de alegría, de plenitud para nuestra alma, nuestro espíritu. Hay sabiduría, hay revelación, hay muchas cosas maravillosas que ningún predicador, ¿verdad? Ni el mejor predicador, ni la mejor enseñanza bíblica, ni el pastor o el hermano más ungido te pueden transmitir más que solamente Dios cuando estamos en comunión íntima con Él, ¿verdad? Y bueno, los asesinos de la comunión íntima, hoy vamos a estar hablando principalmente, ¿verdad? Hay algunas cosas y cosillas más por ahí, pero hoy quisiera hablar principalmente de 6 asesinos de la comunión íntima. 6 cosas que pueden hacer que esa comunión íntima y profunda con Dios se puedan romper, ¿verdad? Que se puede interrumpir esa comunión profunda con el Señor, ¿verdad? Con el Padre Celestial, nuestro Dios y Padre Celestial. Y definitivamente, bueno, la primera de la cual quiero hablar es acerca de la pecaminosidad, ¿verdad? La pecaminosidad definitivamente es el factor principal por el cual se puede romper la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y la pecaminosidad tiene que ver con vivir una vida contaminada, ¿verdad? Una vida espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, la vida espiritual del hombre tiene que ver con su comportamiento, su conducta, su forma de ser, de vivir, de pensar, ¿verdad? De comportarse. Y la pecaminosidad precisamente tiene que ver con una vida contaminada por una o varias clases de pecado, ¿verdad? Pecados no arrepentidos. O sea, en pocas palabras es llevar una vida cristiana evangélica pero corrompida en alguna o varias áreas por el pecado y por estar practicando algunas clases de pecado, ¿verdad? Y definitivamente el asesino más común de la comunión íntima con Dios es precisamente la pecaminosidad. Y más cuando al paso del tiempo, disculpe por eso que voy a decir, pero a veces nos volvemos sinvergüenzas y conchudos. Aquí en México tenemos una palabra para que decimos que es, o sea, es que te has vuelto conchudo, ¿verdad? O sea, una persona confianzuda, taimada, sin vergüenza, que ya no le importa, ¿verdad? Ya no le da vergüenza estar haciendo las cosas que no debe, ¿verdad? Estar ahí abusando de la gente o agarrando cosas que no debe, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que te vuelves conchudo, o sea, conchudo, confianzudo con alguien y le puedes estar haciendo cosas, puedes estar abusando de él, maltratándolo, robándole algo a lo mejor, ¿verdad? Y ya ni te da vergüenza porque te has vuelto conchudo, o sea, sin vergüenza. Y definitivamente cuando nosotros nos volvemos sinvergüenzas y conchudos con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, pues obviamente, ¿verdad? Eso va a ser definitivamente que la relación íntima con Dios se rompa. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sea Dios, en su infinita compasión y misericordia va a hablarnos a través de su palabra, a través del pastor, de los líderes de la iglesia, de la predicación, de las circunstancias, etcétera, etcétera, a través del Espíritu Santo. Va a hablar a nuestro corazón, va a hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Y nos va a exhortar, ¿verdad? Nos va a reprender, nos va a exhortar a que abandonemos la pecaminosidad, abandonemos el pecado en nuestras vidas. Pero cuando nos volvemos ya sin vergüenza, así conchudos, entonces definitivamente, pues, entonces eso va a hacer que se rompa la relación, ¿verdad? Es como, por ejemplo, en un matrimonio cuando hay infidelidad. Cuando uno de los cónyuges cae en infidelidad, eso va a hacer que el vínculo matrimonial definitivamente se vea roto, se vea estropeado. Dice la palabra, escuche lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo 1 y 2 en la nueva traducción viviente. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos. Otras versiones dicen, ¿acaso el brazo del Señor se ha cortado, verdad? Esta versión dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos,
ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Versículo 2. Pero son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará, ¿verdad? Dios dice en su palabra, ¿verdad? Le habla a su pueblo, dice, la causa, la razón por la cual el Señor se ha alejado de ustedes, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ha sido precisamente por la pecaminosidad empedernida, o sea, sus pecados constantes y continuos no arrepentidos, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no quiso apartarse de ellos en tiempo y forma. Se volvieron sinvergüenzas, ¿verdad? Se volvieron conchudos, se volvieron permisivos en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y llegó el momento que el Señor dijo, bueno, pues ya aunque clamen a mí, yo no les voy a hacer caso, ¿verdad? Aunque me estén pidiendo, me estén rogando que los rescate, ¿verdad? De los babilonios, que los rescate de sus enemigos, definitivamente no les voy a hacer caso, los voy a dejar ahí a su suerte. Porque como dice el Señor, no, ni su poder, ¿verdad? O sea, su brazo, su poder, su gloria, pues no se achica, ¿verdad? No se disminuye para no poder salvarnos, rescatarnos, sus oídos no son sordos, ¿verdad? El Señor sabe perfectamente qué está pasando en nuestras vidas, sabe qué hacemos, ¿verdad? Y el Señor escucha siempre. Lo que pasa es que, como dice en Proverbios 28.9, Proverbios 28.9 dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Entonces, cuando el pueblo de Dios lleva una vida pecaminosa y contaminada por el pecado, llega el momento que el Señor, ¿verdad?, se enoja, porque Dios se enoja también, Dios se irrita, se enoja, ¿verdad? Dice que a veces su ira, su furor arde en contra de su pueblo pecador, no arrepentido, ¿verdad?, sin vergüenza, que ya no escucha la reprensión de parte del Señor, ¿verdad? Y eso hace entonces que el Señor se aleje y no quiera escucharnos. Aunque hay gente, ¿verdad? Escuche, siempre va a ser así, desafortunadamente. Hay gente que vive pecaminosamente, ¿verdad? Y piensa que no va a pasar nada. Piensa que Dios es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. ¿Verdad? Si no, es que la palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles, Dios permanece fiel. Pero ni siquiera entienden qué significa esa escritura, ¿verdad? Esa porción bíblica. Y eso quiere decir que si nosotros fallamos a Dios, Dios jamás y nunca va a cambiar, ¿verdad? Él nunca va a cambiar, pero cuando el pueblo de Dios se porta mal, cuando el pueblo de Dios es pecaminoso, es pecador, y no quiere arrepentirse, entonces el Señor se aleja, le da la espalda y deja de escuchar tus oraciones. Y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, lo que va a pasar es, ¿por qué pasa esto? Porque entonces por la pecaminosidad se ha roto la relación, la comunión, la amistad íntima con Dios, en pocas palabras, ¿sí? Esa sería la expresión correcta, la amistad íntima con Dios, la relación íntima y profunda con el Señor. El siguiente asesino de la comunión íntima con Dios, del cual quiero hablar, es precisamente la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Bueno, es cuando una persona toma una actitud de desobediencia, empedernida, rebelde, que no quiere obedecer, no quiere acatar las órdenes, ¿verdad? Se le dice haz algo, haz esto, haz aquello. Y la gente dice, no, yo no quiero estar obedeciendo, yo no quiero que me manden, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? O a veces la gente no lo dice abiertamente, pero de manera hipócrita a lo mejor, o de manera oculta, se revela, o sea, no hace las cosas que se le están ordenando, ¿verdad? Y definitivamente la rebelión es otro asesino de la comunión íntima con el Señor. La Biblia nos enseña que el Señor ama a las personas que son dóciles con Él, ¿verdad? Aquellos que le obedecen con docilidad, aquellos que están dispuestos a prestar atención a sus palabras, a su voluntad, a hacer caso a su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquellos que son rebeldes con Él, aquellos que no quieren obedecerle, aquellos que se rebelan a sus mandamientos, a su voluntad y a su autoridad, entonces la palabra de Dios nos enseña que Él los aborrece. Y obviamente eso hace que la comunión íntima con Dios se rompa, porque nadie puede decir o puede pensar, ¿verdad? Y ni aún en este mundo alguien puede decir que si tú tienes una relación laboral, por ejemplo, en tu trabajo con tu jefe, y si tu jefe es buena persona, ¿verdad? Te aprecia, te ayuda, te apoya, etcétera, etcétera. Pero si tú eres rebelde a su autoridad y a sus órdenes,
Obviamente que esa persona, ¿verdad? Se va a irritar contigo y te va a dejar de tener aprecio y eso va a hacer que se rompa la cercanía, la comunión cercana, íntima con esa persona, ¿verdad? La Biblia habla acerca de un hombre, ¿verdad? De un hombre que fue el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que él era alguien con una apariencia maravillosa, que era un hombre tan alto, no había persona tan alta en Israel como él, y el más alto, ¿verdad? Saúl le sacaba de los hombros hacia arriba, ¿verdad? Era la persona más alta y aparte de eso parecía, su apariencia parecía que era un excelente partido para ser el rey, ¿verdad? El pueblo de Dios cuando lo conoció dijo, wow, este sí es el siervo del Señor, el ungido, ¿verdad?